Muy buenas tardes a todos, Dios los bendiga. ¿Cómo están? Bendiciones a todos. Espero que se encuentren muy bien. Vamos entonces a dar inicio hoy a nuestro cuarto encuentro que tenemos de la Escuela de Oración. Ahí un saludo muy especial para todos, Dios los bendiga. Acá quitando el banner, listo. Entonces saludamos a Arturo. Arturo, Dios te bendiga, ¿cómo estás? Hola, mi querido César, un saludo muy especial y un saludo muy especial para todas las personas que nos están viendo. Muy bien, gracias a Dios, y con mucha alegría, con mucho entusiasmo de poder continuar nuestra secuencia formativa con respecto a esta escuela de oración. Amén, amén, qué bendición. Hola Arturo, entonces, pues precisamente en esta escuela de oración, pidámosle entonces al Espíritu Santo que nos llene en este momento. Bueno, entonces vamos a disponernos allí a las personas que nos están siguiendo. Vamos a disponernos en este momento para que el Espíritu de Dios sea el que acude, que suscite, que mueva, que sostenga todo este momento de oración. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Padre, te damos gracias por tu amor, te damos gracias por tu presencia, te damos gracias por tu misericordia, Señor. Te damos gracias en este domingo, día de resurrección, día de gozo, día de descanso, día de regocijo en tu presencia. Te damos gracias, Señor, porque tú nos libertas, porque nos das libertad, porque nos enseñas y nos ubicas a caminar en la libertad de los hijos de Dios. Te damos gracias por tu trabajo, te bendecimos, Señor, por esta semana que está culminando. Desde ya ponemos en tu presencia la semana que inicia. Y te damos gracias por las bendiciones que vamos a recibir cada uno a lo largo de esta semana. Te damos gracias, Señor, por tu fidelidad, por tu misericordia, por tu cercanía para con nosotros. Porque sabemos que no estamos solos, Señor. Que tú siempre nos guías, que tú siempre nos acompañas, que tú siempre nos diriges, Señor. En este momento, Señor, queremos clamar la presencia de tu Santo Espíritu. Que en esta tarde venga a fluir tu presencia, tu gracia, tu amor, tu bondad. Ven Espíritu Santo de Dios, ven Espíritu Santo de Dios. Ven Espíritu Santo de Dios y danos la capacidad de luchar, danos la autoridad para luchar, danos el ánimo y la decisión de luchar, Señor, como Jacob. Ven Espíritu Santo de Dios y danos fe, incrementa la fe en nosotros. Ven Espíritu Santo, aumenta nuestra fe. Ven Espíritu Santo y enséñanos a orar. Ven Espíritu Santo, ven con tu presencia, ven con tu gracia, ven con tu amor, ven con tu dulzura, con tu santidad. Ven Espíritu Santo de Dios, ven a llenarnos, ven a iluminarnos, ven a renovarnos, ven a santificarnos, Espíritu Santo de Dios. Que este momento sea un momento ungido por el Espíritu, un momento dirigido por el Espíritu, que las palabras, los actos, las oraciones, las enseñanzas, los contenidos, todo lo que se desarrolla en este momento aquí, Señor, sea una unción, sea como consecuencia de la presencia del Espíritu Santo, llenando los hogares, llenando los corazones tristes, dándole esperanza, sanando al enfermo, libertando al cautivo, Señor, incrementando dimensión aquel que tiene hambre y sed de tu presencia, Señor. Ven Espíritu Santo, clamemos Espíritu Santo, hermanos. Anhelo tu presencia, anhelo de tu unción. Mi corazón desea un toque de tu amor. Yeah. Anhelo tu presencia. Anhelamos tu presencia, Señor, anhelamos tu presencia. Anhelo de tu unción. Mi corazón desea un toque de tu amor.
de Dios. Ven a mi vida, ven a mi vida, Espíritu de Dios. Ven a mi vida, ven a mi vida. Ven Espíritu Santo, siente tu presencia, ven a tu vida, ven Espíritu Santo de Dios. Ven Espíritu, desciende sobre nosotros, desciende con tu presencia, Señor, desciende con tu presencia, en el nombre de Jesús de Nazaret, desciende con tu presencia, Señor, toca los corazones, Señor, utiliza estos medios de información, de comunicación, Señor, para que fluya tu gracia, tu reino, tu santidad, tu vida sobrenatural sobre nosotros, Señor, la vida en abundancia que nos promete, Señor. Ven Espíritu Santo, ven en el nombre de Jesús de Nazaret. Toca aquí estas familias que están en dificultades, Señor, estos matrimonios que están en dificultades, Señor. Toca, sana, restaura, liberta, Señor. Declaramos esposos volviendo a casa, Señor, pidiendo perdón a sus esposos, Señor. Declaramos que la unción de tu Santo Espíritu rompe el yugo de la separación matrimonial, Señor. Ven Espíritu Santo, ven Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Unidad, bendición, restauración, en el nombre de Jesús. Sopla Espíritu Santo aquí, sopla Espíritu Santo en mí, derrama hoy tu gran amor, yeah. Sopla Espíritu Santo aquí, sopla Espíritu Santo en mí, derrama hoy tu gran unción, Espíritu de Dios. Ven a mi vida, ven a mi vida, Espíritu de Dios. Señor Jesús. Ven a mi vida. Hoy y siempre. Que esa sea nuestra oración. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Nuestra Señora de Pentecostés, Ruega por nosotros. Bueno, muy bien, amados hermanos. Gracias, César, por el acompañamiento en la oración. Ahora vamos a proseguir con nuestra secuencia formativa. Para ello vamos a recordar los elementos, las etapas que hemos desarrollado en esta escuela de formación. Recordemos en primer momento que hicimos una introducción al tema de la intercesión, y para esa introducción, para ese abrebocas a esta escuela de formación, nos basamos en el Evangelio según San Marcos, en el capítulo 1, versos 35 al 39. Y allí analizamos cómo Jesús, de madrugada, cuando todavía estaba muy oscuro, va a un lugar solitario y empieza a hacer oración. Y cuando empieza a hacer oración, luego toma la decisión de ir a predicar, a anunciar el reino de Dios, a sanar, a dar esperanza a todos. Y luego ya en la segunda sesión pues analizamos el tema de la intercesión a partir de ciertos personajes importantes de la historia de la salvación. El primer modelo que desarrollamos fue el modelo de Abraham. Abraham nos enseña la escritura cómo Abraham intercedió para que no ocurriese una tragedia como estaba decretada fruto del pecado y la desobediencia en Sodoma y Gomorra, cómo Abraham intercede por estos pueblos. En segundo momento, veríamos a el hijo de la promesa, el hijo de Abraham, Isaac, donde procuramos analizar y precisar las características de la intercesión de Isaac para obtener la bendición de Dios y obtener el favor y el auxilio divino, sobre todo con su esposa. Y ahora, el día de hoy, nos vamos a centrar en el hijo de Isaac. Vemos esa secuencia patriarcal en la historia de la salvación en el Antiguo Testamento. Y vamos a centrarnos en Jacob. Para centrarnos en Jacob, amados hermanos,
pues tenemos toda una estructura argumentativa, formativa para desarrollar esta enseñanza. Y entonces vamos a dirigirnos a las diapositivas, donde allí tenemos la orientación, los textos bíblicos y las referencias doctrinales. En primer momento, como es tradición en esta enseñanza, vamos a analizar siempre un tema de la oración visto desde la doctrina de nuestra Santa Madre Iglesia Católica. Alguna vez será un santo, alguna vez será un doctor de la Iglesia, alguna vez será algún documento papal, otro será el Concilio Vaticano II. Hasta el momento hemos desarrollado el Catecismo de la Iglesia Católica. Para hoy vamos a ver un documento distinto al Catecismo de la Iglesia Católica y vamos a ver qué nos dice la Carta Apostólica del Papa Juan Pablo II, San Juan Pablo II, llamada Novo Milenio Ineunte. Significa nuevo milenio entrante, algo más o menos así en castellano. Del Papa Juan Pablo II, escrita y publicada el 6 de enero del año 2001, plena solemnidad de la Epifanía. Y solamente el día de hoy vamos a desarrollar, porque es un poco extenso, el numeral 32 de este documento. El numeral 32 de este documento, que quisiese hacer énfasis a lo siguiente. Recordemos que el Papa, cuando se comunica a la Iglesia o a la humanidad, ¿cierto? Pues tiene varias maneras de comunicarse. Unas son cartas encíclicas, que son una especie de catequesis generales para todo el pueblo de Dios y la humanidad, ¿cierto? Hay una carta apostólica, normalmente dirigida a un grupo concreto de la Iglesia o con ocasión de alguna solemnidad especial. En este caso, escrita el 6 de enero del año 2001, era con ocasión del jubileo del año 2000. Por eso es una carta apostólica y aquí nos pretende dar unas instrucciones o recordar algunas cosas importantes para este reto de la evangelización en el tercer milenio. Entonces, obsérvese que el numeral 32 es uno de los numerales que está dedicado única y exclusivamente al tema de la oración. Por tal motivo es interesante ver qué nos invita el Papa y en la voz del Papa a la Iglesia para el tema de la oración. Y nos dice lo siguiente, en el numeral 32 dice: para esta pedagogía de la santidad es necesario un cristianismo que se distinga ante todo en el arte de la oración. Mire que, fíjese esa expresión tan maravillosa, el arte de la oración. La intercesión es el arte de la oración. ¿Y por qué es un arte? ¿Y por qué la oración se constituye desde esta perspectiva como un arte? Porque el arte está ligado a la belleza, pero también el arte está ligado a la bondad y el arte está ligado a la verdad. Por lo tanto, cuando oramos y entablamos ese diálogo de amor con Dios, ese diálogo constante, permanente, íntimo con el Señor, pues hace que sea un arte, hace que brote la belleza de los hijos de Dios. Por lo tanto, cuando oramos constantemente, ese momento de intimidad, ese diálogo permanente, pues se va volviendo un arte, una técnica, la oración. Y dice, el año jubilar ha sido un año de oración personal y comunitaria más intensa. Fíjese que aquí en este segundo elemento, pues se nos hace hincapié a dos escenarios posibles de la oración. El primero, que es muy importante, es el tema de la oración personal. Y el segundo, la oración comunitaria. Recordemos que como intercesores y como ministerio de intercesores y como ejército de intercesores, debemos tener en cuenta, claro, un principio que lo explica, por ejemplo, el padre Emiliano Tardif en Jesús está vivo, por ejemplo, una de sus obras más conocidas, o también La Vuelta al Mundo sin maleta, o Jesús es el Señor. Y el padre Tardif insiste mucho en el tema de la oración personal y la relación que hay con la oración comunitaria. Para nosotros como cristianos católicos carismáticos, la oración personal es fundamental. Es decir, la oración personal es el combustible, es el impulso y es el motor de la oración comunitaria. Existe un gran riesgo espiritual. ¿Cuál es ese gran riesgo espiritual? De hacer de mi oración personal únicamente la oración comunitaria. O el otro riesgo espiritual es hacer oración personal y no hacer oración comunitaria. Se debe manejar un equilibrio de tal manera que antes de orar en el ejército de intercesores, antes de orar en comunidad, cada uno de los miembros de la comunidad ha de tener un momento previo íntimo a solas con el Señor.
Pero también, después de cada oración comunitaria, la profundidad, la riqueza, la gracia desbordada en esta oración comunitaria se recoge, se digiere y se asimila en la oración personal. ¿Qué significa esto? Que debemos orar individualmente en nuestra habitación, allá en nuestra sala, en un lugar santo dispuesto en la casa para orar, en el Santísimo de manera muy especial, pero ahora pues en este tiempo de confinamiento, pues obviamente no podemos ir, pero cuando se dé la posibilidad de volver el Santísimo en silencio a solas, es el momento idóneo de esa oración personal. Y cuando nos reunamos en grupo, esa oración en grupo va a tener poder en la medida que esa oración en grupo se haya enriquecida por la oración personal de cada uno de los miembros. Eso genera que la oración sea un arte. Un día, en un momento, fue de adoración, esa oración comunitaria, en otro momento fue de intercesión, en otro momento fue de acción de gracias, en otro momento fue de petición, en otro momento de perdón. Se vuelve una pluralidad, una multiplicidad la oración, y eso es fruto de la riqueza del Espíritu. Y dice, pero sabemos bien que rezar tampoco es algo que pueda darse por supuesto. Es preciso aprender a orar, como aprendiendo de nuevo este arte de los labios del Divino Maestro, como los primeros discípulos. Señor, enséñanos a orar. Entonces, esa es una petición que le podemos, esa es una oración. Señor, enséñanos a orar. Enséñanos a entablar un diálogo de amor contigo. Porque para una persona que está en un ejército de intercesión, ese diálogo debe estar por encima de circunstancias personales, incluso por encima de estados de ánimo. Porque alguien me puede decir, es que hoy estoy feliz, hoy estoy gozoso, en mi familia, en mi matrimonio todo va bien, en mi trabajo todo va bien, la economía va bien, estamos bien de salud, todo está bien. Qué bueno dar gracias a Dios así, ¿cierto? Y es muy bueno y muy saludable hacerlo. Pero místicamente hablando, es mucho más encomiable, mucho más virtuoso y mucho más desafiable, un desafío agradecer, adorar, bendecir a Dios cuando hay cosas que no van bien, aún en medio de la escasez, aún en medio del dolor, aún en medio de la aflicción, aún cuando todo aparentemente, todo se nubla, todo se oscurece, cuando la enfermedad de X persona o mi enfermedad se agrava y doy gracias a Dios. Allí es donde Dios se glorifica, dice Santa Teresa de Ávila, porque allí ya no estamos buscando nuestro interés personal, sino que estamos buscándolo a Él, porque Él es lo mejor para nosotros. Y entonces dice, en la plegaria se desarrolla este diálogo con Cristo que nos convierte en sus íntimos. Permaneced en mí como yo en vosotros. Fíjense que aquí ya la oración, según el Papa, nos invita a ser íntimos. Por eso Juan 15, 16, 17 ya no nos llamamos siervos, sino amigos íntimos, amantes, enamorados de Dios, a partir de la oración. Siguiente diapositiva. Y fíjense que en esta diapositiva, ya para culminar esta fundamentación doctrinal, dice el Papa lo siguiente: esta reciprocidad, es decir, la oración personal, donde Dios me llena, donde Dios me ama, la oración comunitaria, es el fundamento mismo, es el alma de la vida cristiana y una condición para toda vida pastoral auténtica. Realizada en nosotros por el Espíritu Santo, nos abre por Cristo y en Cristo a la contemplación del rostro del Padre. Dice el Papa, aprender esta lógica trinitaria de la oración cristiana, viviéndola plenamente ante todo en la liturgia, cumbre y fuente de la vida eclesial. La oración comunitaria por excelencia es la Eucaristía, por eso es la oración litúrgica por excelencia. Pero también de la experiencia personal es el secreto de un cristianismo realmente vital, que no tiene motivos para temer el futuro porque vuelve continuamente a las fuentes y se regenera en ellas. Aquí significa básicamente lo siguiente. Significa que la vivencia eucarística, por ejemplo, la celebración de la Eucaristía es más viva, mucho más profunda y más transformadora en el momento en que tengamos íntimamente a solas nuestro encuentro personal con Dios. Y cuando terminemos la Eucaristía de celebrarla, también nuevamente recoger esa riqueza a partir de la oración. Y esto es lo realmente importante y lo realmente valioso. Bueno, seguimos ya, entonces ya culminamos esta fundamentación doctrinal, ahora vamos ya a centrarnos en el modelo Jacob.
en el modelo Jacob. Para ello, entonces, eso, perfecto, mi querido César. Aquí está para las personas para que tomen apuntes de los textos bíblicos y de las ideas centrales que vamos a desarrollar. La cita bíblica central de la enseñanza del modelo Jacob se encuentra en Génesis, en el capítulo 32, versos 23 al 33. Génesis, en el capítulo 32, versos del 23 al 33. Y esto, ojalá cada uno en oración, allí en su oración íntima, como nos decía el Papa, en su oración personal, cada uno lo vuelva a leer en intimidad y se sienta como Jacob y encarne los sentimientos de Jacob. Pero vamos a destacar lo siguiente, amados hermanos. Dice en primer momento, Génesis 32, 23, dice, aquella noche se levantó. Fíjense, y recordaba con César que se ha preguntado continuamente cuál es el momento idóneo para orar. Yo les decía que todo momento es idóneo para orar, pero en este momento, aquí se nos habla de la noche, y la noche tiene una significación teológica muy interesante. ¿Por qué la noche? Porque en la noche es donde Dios manifiesta plenamente su gloria. Fíjense que de noche se celebró la Pascua judía se celebró de noche. Cuando Jesús muere en la cruz, se puso todo de noche, todo se oscureció. Antes de la creación todo era de noche, todo era oscuridad. Parece que la oscuridad, que la noche, que la dificultad, que la tempestad es el escenario perfecto para ver la gloria de Dios. De igual manera, hermanos, si tú estás en una noche espiritual, como diría San Juan de la Cruz, esa noche oscura del alma, si estás en dificultades, si estás en aridez espiritual, si estás en un momento de tristeza, si estás en un momento de problema, en un momento de aflicción, es la noche que estás viviendo. Y en esa noche, ¿qué fue lo que hizo Jacob? Se levantó. Jacob se levantó. Jacob no decidió quedarse derrotado por la noche que estaba viviendo, sino que se levantó en la noche. Tú, hombre de Dios, mujer de Dios, familia de Dios, has de levantarte como Jacob en la noche. Levantarse significa casi que resucitar, es un preludio de la resurrección. Y dice el segundo punto, los tomó y les hizo pasar el río e hizo pasar también todo lo que tenía. Fíjense que aquí es un preludio del Éxodo. Les hizo pasar el río. Recordemos que en el Éxodo se abrió el mar en dos y pasó el pueblo de Israel y fue libre de la opresión de Egipto. De igual manera, cuando nos está diciendo que Jacob les dice, los tomó y les hizo pasar por el río, era un preludio, era un anticipo de ese gran éxodo que se iba a vivir en Éxodo 14:15. E hizo pasar también todo lo que tenía. No solamente algunas cosas, sino todo lo que tenía. El intercesor pone todo lo que tiene en la presencia de Dios y hace pasar todo a la presencia de Dios, incluso sus pecados, incluso sus momentos de debilidad, sus momentos vulnerables, sus momentos donde quizás nadie quisiera que conociera lo que realmente somos o nuestros pensamientos o nuestras caídas, nuestro pasado muchas veces oscuro. Allí fundamentalmente, amados hermanos, lo que hizo Jacob fue pasar todo lo que tenía por el río, un preludio del éxodo. En tercer momento dice el texto lo siguiente, siguiendo con esta secuencia, y habiéndose quedado Jacob solo, estuvo luchando con alguien, con él hasta rayar el alba. Ahí ya se habla de una lucha, y una lucha de toda la noche. Una traducción, según la Biblia de Jerusalén, ese alguien, o en otra traducción dice era un hombre, en otra dice que era un ángel. Pero ahí habla de la divinidad, Dios mismo está. Es decir, que en la noche y cuando oras en la noche, empiezas a luchar con Dios. Recordemos aquella expresión que les decía en la primera sesión de esta formación, una expresión de un autor del siglo III después de Cristo llamado Tertuliano, que decía que la oración es el poder que tenemos sobre Dios, que Dios también nos obedece cuando somos personas orantes, cuando estamos en Él, cuando permanecemos en Él. Y aquí Jacob decidió luchar con Dios. Es decir, Señor, ayúdame, pido y pido, intercedo, adoro, creo, derramo mi corazón en su presencia, aun cuando aparentemente mi oración no sea escuchada, aun cuando crea que nada es posible, siempre voy a tener la certeza y la convicción de que para ti todo es posible, porque dice Marcos capítulo 9, verso 23,
que para el que cree todo es posible. Es decir, lucha contra sus propias convicciones, lucha contra su razonamiento, lucha contra su pasado, lucha contra su debilidad, lucha contra su identidad, contra lo que es para estar con el Señor. Así, de esa manera, es que como intercesores vemos la gloria de Dios. Y dice punto 4, pero viendo que no le podía, fíjense lo siguiente, Jacob tenía una perseverancia, una convicción enorme, una convicción. Pienso también, por ejemplo, en Santa Mónica, y seguramente hay madres que nos están viendo en este momento. Agustín estaba perdido en unas sectas extrañas, en unas sectas filosóficas, en unas sectas místicas y paganas demasiado extrañas y muy alejadas del querer y de la voluntad de Dios. Pero Mónica, su madre, intercedía, oraba, luchaba como Jacob, iba a la noche y se levantaba y oraba. Pienso en esas madres que oran por sus hijos y que aún sus hijos, llegando a la madrugada en caminos alejados de la voluntad de Dios, llegan a la casa y siempre veían a una madre orando por ese hijo. Siempre veían a una madre orando por sus hijos, siempre veían a una madre orando por su esposo, por la conversión de su esposo, por la salvación de su matrimonio. De igual manera, esa es la actitud de Jacob, amados hermanos, viendo que no le podía decir, con una fe, con una convicción impresionante. Sigamos a la diapositiva siguiente, mi querido César. Vamos al punto 5, dice, este le dijo, suéltame, que ha rayado el alba. Jacob respondió, no te suelto hasta que no me hayas bendecido. Fíjense que es una lucha constante. Señor, hasta que no me bendigas, no dejo de orar. Señor, hasta que no vea mi oración contestada, no dejo de orar. Señor, hasta que no vea tu gloria, como te lo pidió Moisés, no dejo de orar. Señor, hasta que no se manifieste tu grandeza, tu autoridad, tu misericordia, tu ternura, tu auxilio, tu favor, no dejo de orar. Hermanos, es no dejar de orar. Muchas veces desfallecemos en la oración porque creemos que con una novena de 9 días o que con un ayuno de 4 días o que con una oración de 2 horas diarias y ya nos tiene que responder Dios. No, es seguir, es permanecer, es luchar, es estar en la brecha, es adorar, es continuar, es doblar rodilla, es doblar nuestro corazón, es ir al Santísimo, es leer la Biblia, es ayunar, es practicar obras de misericordia, es clamar constantemente a Dios, es levantar las manos al cielo, es llorar muchas veces en su presencia. Y de esa manera dice, hasta que no me hayas bendecido. Esa es una convicción del modelo Jacob enorme para un intercesor. Señor, oramos por Colombia, oramos por el mundo entero, oramos por esta pandemia, oramos por la conversión y santificación de todos los consagrados, desde el Papa Francisco hasta la comunidad religiosa menos conocida. Allí donde haya un religioso, un seminarista, un misionero, un laico, un diácono, un sacerdote, un obispo, un cardenal, Señor, que descienda tu gracia, Señor, sobre tu pueblo, que nos levantes, que nos renueves, que nos restaures, que no haya violencia, que cese el mal, que se manifieste el bien, que sea la paz de los hijos de Dios la que impere sobre la voluntad de los hombres. Ese, hasta que no me hayas bendecido, no te suelto. Eso fue una lucha vital, una lucha radical de Jacob. Dice el punto 6. Dijo el otro, ¿cuál es tu nombre? Jacob, respondió él. En adelante no te llamarás Jacob, sino Israel, porque has sido fuerte contra Dios y contra los hombres, y le has vencido. Hermanos, la Biblia dice en Romanos capítulo 8, verso 37, pues en Cristo somos más que vencedores. Y previamente, versos 35 en adelante dice, pues ni la vida, ni la muerte, ni los ángeles, ni los principados, ni las potestades nos podrán separar del amor de Dios. Aquí Dios nos está dando una enseñanza enorme. Cuando tú eres fiel, cuando tú permaneces, cuando tú nunca renuncias, cuando no desfalleces en la oración, Dios te bendice, y de ser Esperanza te llamarán amada de Dios, y de ser Romelia te llamarán hija de Dios, y de ser Arnulfo te llamarán el privilegiado de Dios, el amado de Dios, el discípulo amado de Dios, porque así como a Jacob se le cambió el nombre de Israel, y Israel no es solamente Jacob individualmente, sino que es un pueblo. Cuando tú intercedes, Dios te da un pueblo, Dios
recoge a tu familia, Dios recoge a tus compañeros de trabajo, Dios recoge tu historia, tu pasado, tu presente, tu futuro, Dios recoge a tus amigos, a las personas cercanas a ti, incluso a las desconocidas, a los que no te quieren, a todos. Y Dios derrama su gracia, Dios derrama su amor, Dios derrama su misericordia. Y el punto 7, y le bendijo allí mismo, Génesis 32:30. Es decir, que este modelo de lucha de Jacob, este modelo de perseverancia de Jacob, es el modelo que debe emular todo intercesor. Luchar con Dios como lo hizo Jacob es luchar contra nuestro propio orgullo, nuestra propia comodidad, nuestra propia soberbia, nuestro propio placer, nuestra propia condición de comodidad. Luchar contra todo ello y desacomodarnos para estar en la presencia de Dios. Abraham estaba muy acomodado en su tierra y Dios lo desacomodó. Vete a una tierra desconocida. Isaac tuvo que moverse y desacomodarse y adorar a Dios para reclamar a su mujer, su promesa. Jacob tuvo que luchar toda una noche, luchar contra el ángel de Dios para reclamar la bendición. Tú y yo tenemos que luchar. Dios nos da su gracia, Dios nos da gratuitamente su amor, pero también se requiere del esfuerzo humano, de la perseverancia, de la continuidad, del no desfallecer, del siempre permanecer, del siempre estar allí, del siempre guerrear, aun cuando nuestros sentidos y nuestro razonamiento nos digan cosas totalmente contrarias y opuestas, permanecer en la promesa de Dios. Ese nieto va a volver a los caminos de Dios, ese matrimonio va a ser restaurado, ese hijo que está en malos caminos, Dios tiene una posibilidad en él de convertirlo en un testigo de su amor. Esa economía, esas deudas que están mal, Dios abre puertas de bendición, de prosperidad, de trabajo. Esos problemas de salud que te aquejan o que aquejan a alguna persona cercana a ti, a tu madre, a tu padre, a algún hijo tuyo, Dios puede sanar, Dios puede hacerlo, Dios puede restaurar, hermanos. Estamos hablando de que un hombre llamado Jacob venció a Dios, es decir, ese vencer a Dios no es que sea más poderoso que Dios, sino que fue perseverante, que continuó, que no desmayó, que nunca desfalleció. Eso es lo que nos enseña el modelo Jacob en este modelo de intercesión en el punto 7. Y le bendijo allí mismo, y no solamente a él, porque no solamente fue Jacob el que se ganó la bendición, sino que dice, ya no te llamarás Jacob, sino Israel, porque has sido fuerte contra Dios y contra los hombres y le has vencido. El intercesor es fuerte por excelencia, no por las fuerzas suyas, sino como dice Zacarías capítulo 4, verso 5, porque en él actúa la fuerza de Yahvé, la fuerza de Dios. No es con ejército ni con fuerza, sino como dice el profeta, sino con mi espíritu, dice el Señor. Eso es lo que nos invita el modelo Jacob, amados hermanos, a luchar, a perseverar. De hecho, si leemos el texto, nos va a decir el texto que el ángel le fracturó el fémur a Jacob, pero significa que lo quería inmovilizar, pero aún así Jacob continuó, aún así Jacob perseveró, aún así él reclamó su bendición, y no te vas y no te suelto hasta que no me hayas bendecido. Pienso en aquella mujer también hemorroísa que aparece en Marcos capítulo 5, era aquella mujer que siendo mujer y siendo hemorroísa, derramando sangre, que para un judío era una situación social de desprecio, de separación, y se mete entre la multitud y decide tocar el manto de Jesús, vence los prejuicios, vence las realidades humanas, vence las dificultades humanas, y su objetivo era única y exclusivamente tocar el borde del manto del Maestro. Así lo hizo Jacob, y por eso tuvo su bendición. Hermano, hermana intercesora, intercesores que me escuchan, ¿qué debemos vencer? ¿Contra quién tenemos que luchar? San Francisco de Asís en las Florecillas nos dice que la lucha es contra nosotros mismos, la lucha es contra nuestro orgullo, contra nuestra soberbia. Y muchas veces pienso para mí, para mis adentros, en mi orgullo, en mi soberbia, en mi falta de humildad, en mi ausencia de humildad en muchas ocasiones. Y es pedirle a Dios que nos enseñe a vencernos, a guerrear contra nosotros mismos. La lucha es fuerte, pero la lucha es para valientes.
para personas que toman decisiones, para personas que permanecen en la presencia. Caeremos y nos levantaremos, porque dice el Salmo 119, si 7 veces cae el justo, 7 veces lo levantará el Señor. Entonces, amados hermanos, el modelo Jacob es un modelo de perseverancia, es un modelo de constancia, es un modelo de decir, sí, Señor, clamamos, clamamos y clamamos en tu presencia diariamente, permanentemente. Y de esa manera es que se conquistan las bendiciones, hermanos. El modelo Jacob nos enseña didácticamente cómo conquistar las bendiciones de Dios, cómo ser conquistador del poder de Dios y del favor de Dios, que no es fácil, que hay que doblar rodilla. En muchas ocasiones son meses, son años, pero hay que continuar, porque Dios no nos dejará avergonzados. Dice Jeremías capítulo 20, dice, bendito el hombre que confía en el Señor. El que Jacob confiaba plenamente en el Señor. Era un acto fiducial enorme de abandono, de entrega, de ponerse en manos de Dios por encima de las dificultades, amados hermanos. Este modelo Jacob es el modelo de gracia y es el modelo por excelencia del intercesor. Es el modelo por excelencia de la intercesión misma. Hay un comentario que aparece en la Biblia de Jerusalén con respecto a esta lucha y a este texto de Jacob que lucha contra Dios. Hay un comentario de San Jerónimo, doctor de la iglesia, quien tradujo del hebreo y griego al latín en una edición que se llamó la Vulgata por allá en el siglo V. Y decía Jerónimo que como comentario hermenéutico a este texto, básicamente decía que es la lucha del hombre contra Dios y que es el modelo por excelencia de cómo clamar a Dios y de cómo recibir el auxilio divino. De tal manera, hermanos, de que este modelo Jacob es, Señor, oro y oro en tu presencia, Señor, y no dejo de orar hasta que no vea tu gloria. Fíjense que cuando vayamos a ver el modelo de Elías, va a ser muy similar, porque también Elías empezó a orar en la cima y había una sequía, y luego vamos a desarrollar ese tema. Todo inicia desde cero. Las cosas de Dios inician desde lo más pequeño hacia lo más grande. No busquemos lo más grande, o lo más grande inicia desde lo pequeño, como la semilla del árbol de mostaza. Entonces, hermanos, sigue clamando, no desmayes, no nos desanimemos, aun cuando todo sea difícil, aun cuando todo se oscurezca, aun cuando todo se nuble. Como los discípulos en aquella barca, el viento era contrario, las olas estaban encrespadas, pero ellos clamaron a Dios, Señor, ayúdanos, sálvanos, despierta, despierta y ven a salvarnos, como dice el salmista, despierta tu poder y ven a salvarnos. De igual manera aquí, amados hermanos, en el modelo Jacob es un modelo de lucha, pero más que luchar contra Dios, es luchar contra nosotros mismos, luchar contra nuestros pecados, luchar contra nuestros caballos interiores, lo que llamaban los santos nuestros caballitos de batalla, los monjes, nuestros caballitos de batalla, nuestro orgullo, nuestra soberbia, nuestra prepotencia, nuestra falta de caridad, ¿cierto? Tantas cosas que debemos vencer y que cada uno de nosotros en su interior sabe, y si no lo sabe, pues a partir del sacramento de la confesión, vemos que podemos identificar aquello que hay en nosotros que nos conduce continuamente al pecado o a ofender o a extinguir el espíritu, que es lo que nos nombra el apóstol Pablo en su primera carta a los tesalonicenses, en el capítulo 5, verso 19. Entonces, amados hermanos, Dios tiene un propósito para ti, intercesor. Dios te está llamando intercesora. Dios te está llamando familias intercesoras. Dios está levantando un ejército de reparadores, un ejército de intercesores para luchar como Jacob contra Dios, que es luchar contra nosotros mismos, y así declarar, profetizar, anunciar nuevos tiempos, nuevos vientos, nuevos devenires, un porvenir de esperanza, como dice Jeremías 29:10, tiempos de esperanza, tiempos de bienestar. Pero para reclamar eso tenemos que orar, orar y siempre orar. Hay una gran maestra de oración, doctora de la iglesia, que es Santa Teresa de Ávila, carmelita, y ella nos enseña en sus obras, por ejemplo, las moradas de Santa Teresa, nos enseña ese anhelo de la oración. Hay un libro que recomiendo, se llama Mi Testamento, de Santa Teresa de Ávila, y muestra esa realidad humana que viven los santos, de sus luchas,
de sus situaciones difíciles, que nada es fácil. Ser santo no es fácil. Ser cristiano y todo lo que implica ser cristiano no es fácil. Es para gente valiente. Es para gente valiente. Entonces, hermanos, aquí necesitamos esfuerzo, entrega, disciplina, confianza, adhesión a Dios. La gracia está, el auxilio está, Dios nos ayuda, Dios nos pone su gracia, pero en la medida que nosotros nos dispongamos con nuestra disciplina, pues con mayor eficacia encontraremos la bendición, el auxilio y la respuesta de Dios. Y fíjense siempre, los santos nos enseñan, la Biblia nos enseña que siempre que el pueblo clamó a Dios, que una persona, un hombre, una mujer de Dios, clamó a Dios, ahora que en estos días estamos meditando la figura de Judith, siempre que clamaron a Dios, siempre Dios respondió, porque Dios es fiel y su fidelidad es para siempre. Así que, amados hermanos, ese modelo Jacob es fascinante, es para gente valiente y es para que nosotros como ejército de reparadores entendamos de que siempre hay que orar y que nunca hay que dejar de orar, que solamente Dios sabe el momento, la forma, las maneras, y que nosotros debemos ser tan espirituales para descubrir esas maneras, esas formas en las cuales Dios está respondiendo, que muchas veces no son las que esperamos, pero que Dios está allí actuando, operando, obrando, bendiciendo, transformando, convirtiendo, santificando y ante todo salvando en su santo nombre y por su gracia, por su promesa, porque Él es fiel a sus palabras y porque su palabra lo dice, así se cumplirá. Entonces, bien, César, hemos culminado entonces este modelo Jacob. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva, donde dejamos claro los siguientes puntos a partir del modelo Jacob, que son como las ideas centrales de la intercesión en el modelo Jacob. Y lo primero, de noche, sacrificio. Fíjense que ahora, si podemos hacerlo de noche, es decir, madrugar, hay personas que, conozco personas en la Renovación Carismática Católica que a las 3 de la mañana se levantan a orar, a las 4 de la mañana, a las 5 de la mañana, otras noches orando. De noche, más allá de la noche física del día, es la noche, veámoslo como en la dificultad. Es decir, que cuando aún tengamos muchos problemas, de noche nos levantemos como Jacob, nos levantemos a adorar a Dios. Ese es un sacrificio agradable a Dios. Segundo, la radicalidad. La radicalidad. Recuerden que Jacob pasó todo por el río, todo lo que tenía. No escatimó nada, no reservó nada, todo lo pasó por el río. Deja que toda tu vida, tu pasado, tu presente, tu futuro, tus sueños y anhelos, tus talentos, tus dones, tus carismas, pero también tus debilidades, tu pasado, que seguramente hemos tenido pasado pecaminoso, también sea pasado por el río. Y eso es ser radical, todo, todo. Tercero, perseverancia, continuar, perseverar en la lucha, perseverar. Señor, no te suelto hasta que no me bendigas. La fe como confianza. Quinto, la convicción. Dios me va a responder, Dios me va a bendecir. Y nos dice, y lo bendijo. Y en ese lugar lo bendijo, decía el texto bíblico. Sexto, que la intercesión debemos tomarla siempre como una relación, como una intimidad. Aquí aclara lo siguiente. La Santa Madre Iglesia nos propone unos rezos que son unas oraciones que se constituyen en fórmulas para orar, para alcanzar esa intimidad. El Padre Nuestro, el Ave María, el Gloria, muchas jaculatorias hechas por los monjes para que nuestra mente esté conectada a Dios. Pero cuando hay una persona madura en la fe, madura en la espiritualidad, esa relación es un diálogo espontáneo, íntimo, de silencio, de tú a tú, de corazón a corazón. Y eso hace que tú crezcas en la oración. Y séptimo, la victoria. La victoria que no es la victoria que muchas veces esperamos. La victoria muchas veces se manifiesta de muchas maneras. Hay que tener el tacto y el discernimiento para descubrir de qué forma es que Dios alcanza la victoria. La victoria la alcanzó Cristo en la cruz y es la salvación. La victoria es ser salvos, ser llenos del amor de Dios. Muy bien, y para finalizar, ahí les dejo la tarea también. Para finalizar, les dejo la tarea a partir del modelo Jacob. Siempre estoy dejando una tarea que yo espero que estén haciendo la tarea, amados servidores, amados hermanos de este ejército de reparadores. Siempre les he dejado una tarea para profundizar en cada modelo, en cada personaje de la historia de la salvación. En este caso, la tarea es
leer Génesis 28 del 10 al 22. Génesis en el capítulo 28, versículos del 10 al 22, y responder a partir de esa lectura los siguientes puntos. Dice, ¿cuáles son los elementos resaltantes en el texto? ¿Qué texto le llamaron la atención o qué partes del texto? Tercero, en el contexto de la oración, ¿qué podría significar la escalera? Allí se nos habla de una escalera. ¿Qué podría significar esa escalera? Se las dejo como pregunta. Cuarto, ¿cuál es la promesa de Dios? Hay una promesa que Dios le hace a Jacob allí. Y quinto, ora 25 minutos diarios intercediendo por los consagrados y por la humanidad entera. Ahí dejamos los puntos de la tarea para esta semana. Muy bien, pasamos a las preguntas en este momento. César, por favor, coordinamos con las preguntas. Listo, ¿me escuchas, Arturo? Sí, te escucho. Bueno, aquí hacen una pregunta mucho desde la práctica, y es que si se vale de alguna manera la oración ante las capillas de oración virtuales que vemos a veces que hay en YouTube, es como igual a estar en el sagrario. ¿Será eso igual? Es decir, se vale, claro. Nos ha tocado aquí, por ejemplo, en este caso aquí en España, nos ha tocado la misa dominical. Mucho tiempo nos tocó por internet, y el Papa dio claridad de que tenía cierta validez. Es decir, no es lo mismo estar allí presente, pero tiene su validez, por supuesto, y Dios actúa a través de estos medios de comunicación. Listo. Bueno, aquí tenemos otra pregunta. Están preguntando, pues, para recordar que cuál era la cita cuando hablaste de la cita de Zacarías. Zacarías, pero lo confirmo para no cometer alguna imprecisión, pero creo que es Zacarías capítulo 4. El profeta Zacarías, en el capítulo 4, versículo dice lo siguiente. Zacarías en el capítulo 4, versículos 13 y 14. Zacarías capítulo 4, versos 13 y 14. Y también el versículo 7 dice, esta es la palabra dirigida por Yahvé a Zorobabel. No cuenten con el valor ni la fuerza, sino solo mi espíritu, dice Yahvé Shebaot. Solo mi espíritu. Zacarías capítulo 4, verso 14. Ok. Arturo, hace una pregunta también. Están haciendo preguntas mucho desde la práctica, desde la devoción. Preguntan que ¿cuántas veces se puede hacer una misma petición? La misma siempre, las que más pueda siempre. Si siempre tenemos que pedir lo mismo, siempre es perseverar. Pero recordemos que en la oración hay algo muy especial, que si bien puede ser la misma petición, la disposición puede ser distinta. Podemos pedir Espíritu Santo diariamente, la misma petición, ven Espíritu Santo. Pero ese ven Espíritu Santo puede tener ciertos matices que lo diferencian día tras día, momento tras momento. La diferencia no es cambiar retóricamente qué le voy a decir. Es que hoy digo ven Espíritu Santo y mañana digo Espíritu Santo ven. Simplemente como por variar, no. Más bien la diferencia está en la disposición, en el ánimo, en la entrega, en la pasión, en el fervor que le imprima mi clamor. Si voy a pedir ven Espíritu Santo, ese ven Espíritu Santo que se repite, así como el Ave María se repite en el Rosario, el Padre Nuestro se repite, depende de la disposición, del fervor, de la fe, de la entrega, que lo hace distinto, lo hace totalmente distinto día tras día. Claro,
Arturo, mira, aquí hay un comentario muy interesante, lo voy a poner acá para leerlo. Dice que el modelo de Jacob, que es el modelo por excelencia de los que clamamos a Dios, permanecer en la presencia de Dios, luchar contra nuestro orgullo de potencia, y termina haciendo una pregunta: ¿cómo hacemos nosotros para protegernos del maligno y no tener ataques? ¿Y cómo lo vamos a ir solucionando? Sí, para protegernos del maligno, bueno, que eso ya sería un campo muy amplio, pero simplemente como para no cometer tampoco una digresión, pero tampoco ignorar la pregunta. El apóstol Pablo, por ejemplo, nos enseña la armadura espiritual, ¿no? En el capítulo 6 de la carta a los Efesios, nos habla de la fe, de la palabra como la espada, nos habla de la oración, nos habla del ayuno, ¿cierto? Son maneras de protegernos del maligno. Una persona que se refugia en oración, Dios lo protege. Dios lo protege. Una persona que esté constantemente en oración. Ahora, si somos tentados por el maligno o atacados por el maligno, encomendémonos a Dios. Señor, tú eres mi escudo, mi protector. Le recomiendo, por ejemplo, rezar en oración el Salmo 27, el Salmo 3, ¿cierto? El Salmo 144, el Salmo 145, el Salmo 84. Son salmos de guerra espiritual, de confianza, de adhesión a Dios en la batalla. Arturo, ahorita cuando hablábamos de la valentía, surge una pregunta muy interesante. Dice, ¿debo entender entonces que no soy intercesora porque no me considero valiente? A ver, Dios nos llama, nos escoge a los capacitados para su obra, sino que Dios capacita a sus elegidos. Entonces, si no eres valiente y estás aquí, es para que seas valiente. Si no eres una persona de oración y estás aquí, es para que seas una persona de oración. Si sientes que no conoces nada de Dios, pues estás aquí para formarte. Es decir, Dios llamó a sus 12 discípulos, a los 12, por ejemplo, y ninguno de ellos era valiente. Ninguno de ellos, pero los llamó a estar con Él para que lo conocieran y fueran valientes, y luego derramara sobre ellos el Espíritu y fueran valientes. La valentía es mucho más gracia que decisión, es mucho más gracia que condición humana. Aquí lo que se necesita es un sí de parte tuya. El sí, el estar aquí, el formarte, el darle el sí a Dios día a día, es un signo mucho más contundente de valentía. Lo otro se irá dando por providencia, por acción divina. Amén. Arturo, ya algo que habíamos mencionado antes, pero vale repetirlo, que eran las formas de oración. Está la intercesión, la acción de gracias. ¿Cuáles son las otras formas? Recordemos que les había hablado que, bueno, eso lo vamos a ir desarrollando siempre como la primera parte doctrinal de nuestra escuela, que en el Catecismo de la Iglesia Católica, en la cuarta parte, se nos habla de oración de petición, oración de intercesión, oración de acción de gracias, oración de alabanza, oración de adoración, ¿cierto? Oración de súplica, oración de perdón, ¿cierto? Son múltiples maneras de orar. Hay una tipología amplia de oración, que eso las iremos desarrollando en el momento en que, en cada momento o en cada primer momento de nuestra escuela, en que iré haciendo referencia, por gracia y misericordia de Dios, de cómo la doctrina de la Iglesia define, nos orienta y nos instruye con respecto al tema de la oración. Pero hay varias clases de oración. Lo más importante es un diálogo de amor. La oración es un diálogo de amor. Muy bien, Arturo, vamos a hacer unas últimas preguntas. Una muy importante es el tema de las jaculatorias. Arturo, alguien pregunta que si a través de las jaculatorias se puede adorar a Dios, o cómo nos ayudan las jaculatorias en la oración. Claro, las jaculatorias, jacule, era como una pequeña expresión, una pequeña frase utilizada por los monjes en el periodo patrístico, sobre todo entre los primeros 6-7 siglos del cristianismo, cuando nace el movimiento monástico con San Antonio Abad, luego San Basilio, que crea el primer monasterio, Santa Macrina, por ejemplo, hermana de San Basilio de Cesarea, que crea el primer monasterio femenino en la iglesia en el siglo IV. Ellos empezaron a notar la famosa frase con San Benito, ¿no? Ora et labora, en latín, ora y trabaja. Pero ellos lo hacían para que su mente no se dispersara. Entonces el Jesús en ti confío, por ejemplo, es una pequeña expresión que el decirlo en un momento determinado, Jesús en ti confío,
me ayuda a ser consciente de que estoy día a día, momento a momento en la presencia de Dios y que confío en Él. O Jesús, te amo. O Santa María, ruega por nosotros. O Jesús mío, ayúdame. Son pequeñas frases que se vuelven en momentos espirituales en el día, ¿cierto? Que santifican el día y que nos santifican a nosotros, sobre todo cuando tenemos en el día quizás altercados o malos pensamientos, en fin. Ok. Arturo, que si podrías repetir los salmos que dijiste ahorita para la lucha espiritual, la batalla espiritual. Salmo 27, Salmo 27, 1, ¿cierto? Primero, Salmo 27. Segundo, Salmo 84, que es bellísimo ese salmo, entre otras cosas. Tercero, Salmo 3. Salmo 3. Salmo 3. Cuarto, Salmo 144. Quinto, Salmo 145. Sexto, Salmo 103, que es uno de los salmos más hermosos que hay en la Biblia. Salmo 103. Por nombrar algunos, pero todos los salmos son maravillosos. Son 150 en total. Ok, listo. Entonces, yo creo que podemos terminar con la oración. O bueno, una última pregunta. Dejemos esta como la última pregunta y es sobre las letanías. Las letanías, digamos que entrarían en algo de devoción popular. ¿Cómo nos ayudarían las letanías en la oración? Serían como un tipo de ejaculatoria, ¿no? Sí, sí, sí. Pero las letanías nos ayudan porque las letanías es una, bueno, primero que es una oración no solamente de devoción popular. Recordemos que, por ejemplo, en el rito de ordenación sacerdotal hay letanías, por ejemplo. En el rito de ordenación diaconal hay letanías. Las letanías es un momento de suplicar, eso es más, se podría definir como el momento culmen de la comunión de los santos. Ese es uno de los artículos de nuestra profesión de fe, crea una comunión de los santos, porque en la letanía se pide la intercesión de los santos, ¿cierto? Ruega por nosotros o rogad por nosotros, y muchas letanías que son elogios a la Santísima Virgen María, es maravilloso. O sea que ayuda a la oración, ayuda a la intimidad y ayuda a la batalla espiritual. Ok. Bueno, Arturo, muchas gracias. Vamos entonces a cerrar con nuestro momento de oración, este encuentro. Bueno, vamos a orar, hermanos. Quizás muchos de nosotros nos identificamos con la noche que estaba viviendo Jacob. Quizás muchos de nosotros que nos están viendo, están pasando por una noche, están pasando por un momento de dificultad, están pasando por un momento de crisis, están pasando por un momento de prueba. Te invito, amados hermanos, amados hijos, levanta tus manos allí donde estés, donde quiera que te encuentres. Levanta tus manos, cierra tus ojos. Visualízate. Jacob estaba solo en la noche, solo. Tomó una decisión y no podía retroceder ante esa decisión. Y la decisión era: Señor, yo quiero tu bendición. Aún en medio de la noche, mi querido hermano, mi querida hermana, le vas a decir: Señor, no estoy en tu presencia y no me voy de tu presencia hasta que no alcance tu bendición. Señor, no tengo fuerzas. Señor, soy débil. Señor, muchas veces siento que no puedo. Señor, muchas veces siento que desfallezco. Pero quiero confiar en ti. Quiero abandonarme. Quiero ponerme. Quiero que, Señor, luchar contra mis propios pensamientos. Señor, ponerme en tu presencia. Y cogerte como aquella mujer hemorroísta, o atraparte como Jacob y no soltarte hasta que no me bendigas, hasta que no alcance tu bendición. Déjanos entender, Señor, en esta tarde, que la mayor bendición que podemos tener es tenerte a ti en el corazón. Más allá de algún auxilio, de alguna sanidad, más allá de la conversión de alguien, Señor, nuestra mayor bendición es tú mismo. Y tenerte a ti en el corazón es nuestro mayor privilegio, es nuestro mayor regalo, es nuestro mayor regalo. Bendice, Señor. Bendice este ejército de intercesores. Bendice a todas las personas que están viendo, a sus familias, sus historias, sus dificultades, sus luchas internas, Señor.
y que sea tu gracia, que sea tu amor, que sea tu bondad, que sea tu misericordia, Señor, obrando, actuando, derramando, Señor, consuelo, alivio y socorro, Señor. Incrementa la confianza en nosotros, Señor. Incrementa el abandono en nosotros. Incrementa esa capacidad, Señor, de saber de que en ti estamos en las mejores manos, Señor Jesús. Bendito seas, Señor. Te adoramos, te bendecimos, te exaltamos, te honramos y te glorificamos, Señor. Aún de noche nos levantamos para adorarte. Aún en escasez nos levantamos para agradecerte. Aún en dificultades, Señor, nos levantamos para levantar tu nombre en alto, Señor. Porque tú eres fiel, porque tú eres santo, porque tú eres nuestro camino, nuestra plenitud, nuestra verdad, nuestra vida. Porque tú eres todo para nosotros, Señor. ¿Y a dónde iremos, Señor? ¿A dónde iremos? Si solamente tú tienes palabras de vida eterna. Bendícenos, bendice esta semana que vayamos a iniciar, concédenos espíritu de oración y de gracia, como dice Zacarías 2:10, para que durante esta semana podamos hacer tu voluntad, podamos prolongar tu imagen, podamos llevarte a todos los que nos rodean. Te lo pedimos, Padre, por intercesión de la Santísima Virgen María, adoradora e intercesora por excelencia, para que ella nos custodie en su santo e inmaculado corazón y nos conduzca siempre por las sendas de tu Hijo amado Jesucristo el Señor. Amén, amén, amén. ¿Cómo voy a pagar Si la todo el canción- bien que tú me has hecho? Solo puedo darte gracias, Señor. ¿Cómo voy a pagar todo el bien que tú me has hecho? Solo puedo darte gracias, Señor. Y alzaré la copa de la salvación. Y alzaré la copa hoy cantándote. Yo te doy gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por tu amor. Yo te doy gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por tu amor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Muchas gracias. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el Como era en el principio, principio, ahora y siempre por los siglos por los siglos de los Amén. siglos. Amén. Bueno, entonces, amados hermanos, muchas gracias y nos vemos dentro de 8 días, Dios mediante. Recordemos que hemos planteado unas tareas, unos deberes para que cada uno de nosotros, como sugerencia, los utilice para seguir creciendo en el conocimiento de Dios. Que esta semana que iniciamos sea una semana de bendición para todos, de alegría, de esperanza y sobre todo de caminar por las sendas del Evangelio. Un fuerte abrazo para todos. Gracias, César, y Dios te bendiga, hijo. Amén, bendiciones, gracias Arturo, Dios te bendiga. Y bueno, saludo especial para todos. Nos vemos entonces el próximo domingo 2 de la tarde. Les recuerdo el taller de sanación interior, continuamos esta semana y también especialmente les cuento que desde mañana, lunes, iniciamos a las 6:30 de la mañana la oración de la mañana, 6:30 de la mañana por Facebook, Familia Parresía, o por YouTube, Familia Parresía. 6:30 de la mañana vamos a iniciar de lunes a viernes la oración de la mañana, 6:30 de la mañana, hora Colombia. Hablo de hora Colombia. Entonces, para que sigan, se suscriban al YouTube de Familia Parresía, sigan el Facebook de Familia Parresía, sigan el Instagram Familia Parresía, que ahí estamos en contacto. Y bueno, también
aprovecho la publicidad y también pues pueden seguirme también en mi Instagram, @CésarMisionero. Entonces, nos vemos, que tengan un resto de día excelente. Dios los bendiga a todos.